Bueno, compañeros, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra tutoría de desarrollo del talento humano. Hoy vamos a trabajar el tema de ya lo que es mantenimiento del talento humano después de las fases de atracción y vinculación. Y también vamos a ver una parte del proceso de seguridad industrial y si alcanzamos, vemos lo de desvinculación y si no, lo dejamos para dentro de 8 días. Pero como es costumbre, muchachos, me encanta, ustedes saben, escucharlos con todos esos temas que ustedes leyeron durante la semana, que les ha llamado tanto la atención y que quieren compartir con el grupo. Entonces, les cedo en este momento el micrófono. Los escucho, muchachos. Por favor, de a uno, porque... Bueno, listo. Veo que no me pensaron mucho durante la semana. Vamos a rápidamente a llamar la asistencia y entramos con el tema como tal. Maritza. Marta Lucía. Profe, presente. Jamie. Presente, profe. Valentín. Valentín, ¿sí lo vi por ahí o no? Constanza. Presente, profe. Gloria Patricia. Gloria Patricia. Teresa. Presente, profe. Alejandro. Presente, profe. Ricardo. Presente, profe. Victoria. Presente, profe. Gisela. Presente, profe. Duvernay. Presente, profe. Paula Andrea. Presente, profe. Buenas noches. Caterine. Presente, profe. Muchas gracias, muchachos. Bueno, muchachos, les voy a compartir pantalla para que trabajemos módulo y una presentación que tenemos ya enseguida. Denme un segundito mientras... Bueno, vamos a trabajar entonces hoy. Ahí lo están viendo el módulo, ¿sí? Sí, señor. Bueno, vamos a trabajar hoy entonces el tema de desarrollo del talento humano en la fase de mantenimiento. Es decir, ya atrajimos al personaje como tal, ya lo tenemos en la empresa, ya lo vinculamos, ya le hicimos todos los filtros dentro de esta fase de vinculación como tal, como son las fases técnicas, las psicológicas, las sociales, como las visitas y todo eso. Ya el personaje está dentro de la empresa, entonces vamos a comenzar con el tema de mantenimiento como tal, que es la fase que inicia desde el momento de contratación como tal. Ustedes saben que, dice la temática, ingresar a una empresa nuevo, eso no es fácil, ¿cierto? Cuando uno llega a una empresa, a un trabajo nuevo, uno ese primer día llega todo callado y tal, ni siquiera cuando le da calor difícilmente quita la chaqueta y después uno no sabe ni dónde ponerla porque le da pena hasta preguntar, ¿sí? Entonces, digamos que esa es una fase importante y es un momento importante para la empresa como tal en el tema de motivación y de engranaje, digamos, y de, digamos, de facilitarle a la persona que se integre a las actividades como tal. Nosotros este videito ya lo hemos visto, ¿cierto? El de la zona de influencia. Sí, señor. La zona de confort, ¿cierto que sí? Sí.
Y esta parte, muchachos, los que son juiciosos con los apuntes. Creo que hemos quedado aquí, ¿cierto? Sí, señor, ahí quedamos. Bueno, listo. Entonces, digamos, este es como el contexto general de esa administración de talento humano, que es lo que estamos tratando de desarrollar en este ciclo, en este módulo como tal, que va desde la contratación, pasa por el tema de inducción, capacitación, seguridad industrial, salud ocupacional, motivación y plan de carrera. Cuando hablamos de plan de carrera, entonces ya estamos hablando de transiciones, es decir, de cuando uno se va de la empresa por X, Y o Z motivo y debe pasar a otro esquema como tal. Entonces, el objetivo general de esta parte, de este módulo, de esta unidad, es aplicar las herramientas conceptuales mediante el análisis de casos en el diagnóstico y ejecución de todos los subprocesos de talento humano para el diseño de acciones preventivas y correctivas según la necesidad. Y específico, reconocer el impacto de la inducción, o de los temas de capacitación, la llegada del personaje a la empresa, lo que es la inducción general, la específica, lo que es la capacitación, lo que es el entrenamiento y posteriormente lo que es la formación. Todos tienen una connotación diferente, la inducción general específica, la capacitación, el entrenamiento y la formación como tal. Identificar la pertinencia de la capacitación y desarrollo de carrera en todos los miembros y, por último, aprender las pautas mínimas requeridas para aplicar en un sistema de seguridad industrial y salud ocupacional, que son algunos temas, digamos, en los que no vamos a ahondar mucho, pero que son importantes al momento de ya en curso, digamos, ya el empleado ya está aquí, ya está funcionando, ya está trabajando, ya está ejerciendo sus funciones, pues que conozca, digamos, todo lo que la empresa haya desarrollado frente a los temas de riesgos ocupacionales, por ejemplo, para prevenir eventos de riesgo como tal, valga la redundancia. Sobre este primer tema vamos a hablar de la motivación. Resulta que ya cuando nosotros hablamos de mantenimiento en el tema de desarrollo de talento humano, pues indiscutiblemente tenemos que hablar de la motivación, ¿cierto? Yo por ahí tangencialmente les había hablado sobre un tema que se llama el liderazgo situacional, ¿cierto que sí? ¿Quién recuerda qué es liderazgo situacional? No, no, señor. ¿No? ¿No habíamos hablado de esto ya? Yo creo que sí, por ahí como en la primera Tal tutoría. vez, pero no recuerdo, profe. Bueno, el liderazgo situacional es una teoría para el manejo o para, digamos, no digamos el manejo, la gestión de talento humano, que fue inicialmente planeada por un señor que se llama Kenneth Blanchard. Es como, digamos, el primer precursor, digámoslo así, o el precursor de la teoría del liderazgo situacional. ¿De qué habla esta teoría, muchachos? Básicamente, ahí la están viendo, sí. Sí, señor. Bueno, discúlpenme un segundito, por favor. No. Perdón, muchachos. Pero entonces, cuando hablamos, digamos, de ese tema de mantenimiento, pues es muy importante hablar de lo que es motivación y de lo que es el liderazgo como tal, como estrategia de la organización como tal, teniendo en cuenta las capacidades organizacionales y algunos aspectos como la flexibilidad, la innovación, la velocidad con que se adapta al mercado, una actualización constante y un crecimiento sostenido. Este plan estratégico de recursos humanos o de desarrollo de talento humano trata de atraer, retener y desarrollar por medio de competencias específicas y por medio también del liderazgo. Y todo esto ayuda, digamos, a generar lo que es la cultura o el clima organizacional como tal. ¿Qué es el liderazgo? Según el diccionario, liderazgo es la condición de líder o de director, jefe o conductor de un grupo. Eso dice la semántica, ¿cierto? El diccionario como tal. En inglés
leadership viene de guiar o conducir un grupo, en este caso pues específico. Otra definición, el liderazgo es el proceso mediante el cual los administradores tratan de influir sobre sus colaboradores para que logren metas de trabajo prefijadas, ¿cierto? El liderazgo es como manejar, digamos, ese querer de la otra persona, ¿cierto? Lograr influir de alguna manera. Lo que pasa es que cuando hablamos de influir, pues eso suena un poco fuerte, porque sería como, se asimila como a manipular, ¿cierto? Pero en este caso no estamos tratando de eso. Un buen líder es el que arrastra tras de sí a un grupo y le enseña, lo motiva, lo mantiene permanentemente con una buena actitud frente a la tarea, manejando el tema de la recompensa, pues para lograr obviamente las metas fijadas en un principio. Liderazgo y gerenciamiento. El gerenciamiento es administración de recursos materiales, tiempos, personas, conocimientos, no como inspirador, sino simplemente como una administración como tal y planes de acción. Mientras que el liderazgo va un poquito más al fondo, ¿sí? Define visión, establece planes y influye sobre las personas como tal, sobre los comportamientos de las personas como tal. Los líderes son el recurso básico y más escaso de cualquier empresa. ¿Por qué es tan escaso el liderazgo? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Es decir, es escaso encontrar esas personas que tienen esa capacidad innata para liderar. Profe, pues será por lo que no todas las personas tienen pues como esas habilidades y eso es lo que para muchos hacen pues esa diferencia entre un jefe y un líder. Pero ¿Qué diferencia hay entre un jefe y un líder? No, pues uno escucha muchos términos, pero digamos que el jefe está más como de acuerdo pues a lo que se dice, es como más a dar órdenes y a ser autocrático. Y en el caso del liderazgo, pues involucra más la gente en las decisiones y en formar personas. Sí, digamos que dice Peter Drucker, que por ahí lo habíamos leído en un trabajito que ustedes hicieron sobre la administración por objetivos, la APO, que según estadísticas de los últimos años demuestran que la mayoría de los fracasos empresariales pueden atribuirse a un liderazgo ineficaz. Es decir, a pesar de que haya una claridad, de que haya un producto bueno, de que haya un buen proyecto, de que las condiciones, digamos, de un desarrollo empresarial estén dadas, la falta de un liderazgo eficaz posiblemente puede llevar al fracaso, ¿cierto? Y eso se da en muchas empresas, se da en muchos campos. Yo creo que ustedes, digamos, lo han visto seguramente en sus experiencias laborales y tal, como un mal líder lleva al grupo a generar una baja productividad. Sí, la gente se desmotiva por X o Y motivo, ¿cierto? ¿Cómo se llega a líder? O sea, hay líderes innatos y hay líderes aprendidos, es decir, construidos durante el tiempo. Hay unos que son innatos, ¿cierto? Hay gente que tiene habilidad, por ejemplo, para la política, ¿sí? Y logra que la gente lo siga, de alguna manera, que un grupo lo siga. Perdón, muchachos. Y logra entonces que un grupo lo siga, ¿cierto? Pero hay otra persona que también puede ir desarrollando paulatinamente esa competencia, esa capacidad. La teoría dice que todos podemos ser líderes, ¿cierto? En la medida en que aprendamos y que entendamos que el liderazgo tiene que ser siempre situacional. Hay muchas teorías de liderazgo, muchachos. Sin embargo, digamos, por lo que yo he podido estudiar, por la experiencia y tal, considero que la más eficaz es el liderazgo situacional. Cuando se nace líder, se asocia el liderazgo con el carisma, es decir, con aquellas personas que logran hacer que las personas los sigan
por sus características como tal. Y es una fuente de autoridad, ya se los había comentado de pronto, de un trabajo de un señor que se llama Max Weber, se llamaba Max Weber, un filósofo alemán. Él escribió un libro que se llama Autoridad, Poder e Influencia, y entonces habla sobre ese carisma como una fuente de autoridad. El poder es una fuente de autoridad, es decir, cuando una persona le confieren el poder, pues simplemente él es el jefe y los otros lo deben seguir o le deben acatar las órdenes, pues por su condición, por su, digamos, por su puesto como tal, por lo que la empresa le ha conferido, la organización le ha conferido. Pero el liderazgo carismático pues es mucho más fuerte porque la gente sigue a esa persona pues porque tiene un carisma especial, con atributos personales innatos y no hay criterio de efectividad como tal, en ese caso. Se aprende a ser líder, está basado en la efectividad del líder. 3 atributos del líder efectivo son: el liderazgo es un trabajo como tal, el liderazgo se asume como una responsabilidad y no como un privilegio. Y eso es bien importante. Reconocer que ese líder digamos, saber, entender que ese líder tiene una responsabilidad y no un privilegio. O sea, ese líder está allí para hacer que el grupo, hacer que las personas que le asignaron, ¿sí? Sus subalternos, digámoslo así, la persona que le confiaron, logre un mejor desempeño. Es decir, que eso convierte a ese líder en un servidor y no en una persona que deba ser servida. Porque tiene una responsabilidad sobre ese grupo y no un privilegio. Es decir, y siempre que yo lo mire de esa manera, que yo mire que yo entienda que ese liderazgo es una responsabilidad y no un privilegio, podré tener éxito en esa tarea como tal. Genera confianza en sus seguidores. Esto lo dijo también Peter Drucker. Dentro de las teorías de liderazgo que existen, liderazgo aprendido de Coase y Posner, liderazgo y cultura de Chain, el liderazgo situacional de Kenneth Blanchard, la teoría de camino meta, el liderazgo y toma de decisiones, el modelo Bloom-Jetton, que lo vamos a ver ahorita, y el liderazgo y comunicación, por último, el efecto Pigmaleón, aquel que mira, digamos, como una situación hipotética, digámoslo así, o utópica, y la logra con base como en el deseo como tal, ¿sí? Recordemos que por ahí dicen que todo lo que vívidamente imaginemos y fuertemente deseemos, inexorablemente sucederá, ¿cierto? Lo que imaginemos en la cabeza y trabajemos por ello fuertemente, pues seguramente se va a dar. Bueno, dentro de los estilos de liderazgo, hay uno que está centrado en las personas. Ese estilo de liderazgo se considera democrático, permisivo y participativo. Pero cuando hablamos de permisivo hay que tener cuidado que no es ceder, digamos, en algunos puntos básicos, sino ser participativo como tal, o sea, permitir algunas cosas. No está orientado a la productividad como tal, sino que la da como un hecho posterior. Es decir, si yo hago las cosas bien como líder, si logro que las personas participen, pues la productividad estará garantizada, diría yo, ¿cierto? Y tiende a satisfacer a las personas y la cohesión del grupo. Es decir, recuerden que cuando hablábamos de la teoría de relaciones humanas de Elton Mayo, que mirábamos por allá en un curso de fundamentos de administración o en pensamiento administrativo, hablábamos de que esos grupos tienden a manejar un performance diferente, sí, o sea, a manejar la productividad de manera diferente. Nosotros tenemos que tratar de lograr que esos grupos sean, el desarrollo de esos grupos sea coherente con la productividad que se pide o con lo que nosotros necesitemos, porque esos grupos tienden a, digamos, a promediar o a homogeneizar, digámoslo así, las actividades productivas como tal. El otro es centrado en la tarea, que es autocrático, restrictivo, distante, está orientado a la productividad solamente y no satisface a las personas, pero estructura la tarea e impacta en la cohesión del grupo, impacta negativamente. Muchachos, preguntas hasta aquí. ¿Todavía están ahí? Sí. Sí, Vamos profe. bien. No se vayan a ir, que ya casi nos vamos a ir a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Vale, muchachos.
¿O ustedes ya lo están celebrando? No, todavía no, ¿cierto? Dentro de poco. Bueno, dice que el fenómeno del liderazgo ha sido abordado por distintas teorías. Cada una de ellas hace foco en las distintas partes de la relación líder-subordinado. Está basado en tarea, líder, en comunicación, situación, contexto, motivación y subordinado. Es decir, cada una de las actividades o de las tareas específicas que se lleva a cabo en el tema de liderazgo tiene que tener en cuenta muchas cosas. El tema situacional, el tema contextual, el tema de comunicación, el tema de motivación. Bueno, cuando se aprende a ser líder, Posner, Cousins y Posner dicen 5 prácticas de liderazgo efectivo. Lo primero es provocar el cambio, es decir, incitar a las personas a que haya unos cambios en las actitudes o en las formas como se mira la tarea como tal. Inspirar una visión compartida, es decir, que todos la compartan, que sea como común a un grupo como tal. Dejar actuar a otros, mostrar el camino y motivar desde el corazón como tal. Cuando se aprende a ser líder, se provoca el cambio, como buscar oportunidades de cambio, innovación y crecimiento. Es como permitir que las personas generen ideas, experimentar, tomar riesgos, aprender de los errores. También hay una inspiración o una visión compartida, que es establecer la visión del futuro. Enlistar a otros en esa visión a través de sus valores, ideales e intereses. Es decir, es como cohesionar el grupo, o lograr que ellos vean un norte compartido, es decir, que haya un objetivo que sea compartido por todos. Eso es importante. También dejar actuar a otros, es decir, generar confianza y colaboración. Empoderar a la gente, darles libertad, tareas desafiantes y proveerles soporte. Muy importante lo del tema de proveerles soporte. A la persona que uno lidere, hay que entregarle una tarea, pero también hay que entregarle unos recursos y también hay que proveerle soporte, es decir, hay que darle la idea de que yo estoy aquí como líder para apoyar su tarea y también que somos responsables todos por la tarea. Un buen líder asume la responsabilidad por todo lo que le pase al grupo, por todas las actuaciones del grupo y no se escuda después en decir yo no sé, yo simplemente di la orden y esta persona lo hizo mal, ¿no? Cuando uno delega, uno tiene que delegar la responsabilidad como tal, pero también tiene que delegar la confianza. Es decir, tiene que transmitirle a la persona delegada la confianza para que tome las decisiones y saber que yo lo estoy apoyando. Si no es así, él va a ser temeroso y obviamente va a tratar de cuidar su posición como tal. Lo otro es mostrar el camino, como dar el ejemplo, que el accionar sea consistente con los valores de los seguidores y obtener pequeños triunfos que permitan generar compromiso y promuevan el crecimiento. Tiene que ver con el reconocimiento como tal. Motivar desde el corazón es reconocer logros individuales consistentes con el logro mayor. Eso tiene que ver, esos logros individuales o logros parciales, digámoslo así, tiene que ver con que, de pronto en alguna oportunidad les había comentado, yo no sé si se acuerden, cuando estábamos pequeñitos, o los que tenemos hijos, cuando ellos estaban aprendiendo a caminar. ¿Sí se acuerdan ustedes? Cuando los niños estaban aprendiendo a caminar, ¿qué hacía uno? El niño se levanta y daba 2 pasitos y se caía. ¿Y qué hacíamos nosotros cuando vemos eso? Los cogemos. ¿Los qué? Los motivamos a seguir caminando. Sí, los aplaudimos, ¿cierto que sí? Los aplaudimos por esos 2 o 3 pasos, a pesar de que no han hecho la carrera completa. Pero resulta que cuando nosotros crecemos, a nosotros nos olvida eso y nosotros no reconocemos sino el logro total y no los logros parciales. Sí, es decir, yo tengo un subordinado que tiene que lograr una meta de 100 unidades y resulta que lleva 50 y yo no le digo nada, sino que si no logran las 100, pues tal vez lo regaño y tal. Y si lo hacen, le reconozco. Sí me hago entender. Es decir, a nosotros se nos olvida que los logros se consiguen poco a poco y que cuando éramos niños, así fue que logramos y lograron con nosotros hacer que camináramos, porque si no, pues nos hubiéramos quedado gateando, era más fácil, ¿o no? Así es, profe. Bueno, y celebrar los logros del equipo como tal. El líder como motor de la cultura organizacional, ese líder es el que empuja o es el que ayuda, digamos, a crear esa cultura organizacional, ese clima, esa sensación de bienestar, digámoslo así, de saber que todos estamos trabajando en pos de un objetivo común y que estamos siendo, que tenemos soporte, que estamos siendo apoyados.
Edgar Chain dice, el liderazgo sostiene la forma en que la cultura de una empresa, primero, genera comportamientos grupales, determina normas y determina los valores dominantes de calidad y servicio. Es decir, eso no lo puedo yo instituir como por vía legal. Eso es muy difícil. Ese comportamiento grupal se logra mediante el liderazgo como tal. Y esas normas que se determinan son subliminales, es decir, están allí en el grupo como tal. Y los valores también. Los valores son digamos, adaptados o asimilados por el grupo de manera subliminal. No pueden ser, digamos, obligados. Tal vez sí, cuando yo les diga, mire, es que ustedes tienen que hacer esto y esto y esto, y se lo puedan aprender, sí, pero lo importante es que esté en la mente de ellos, que esos valores estén allí. El líder como motor de la cultura, entonces, dice, promueve una filosofía que orienta las políticas, condiciona las reglas de progreso y aceptación y genera el cambio o el clima, o sea, genera ese ambiente laboral como tal. Cultura y liderazgo son dos caras de una misma moneda. Ahora sí, sobre el liderazgo situacional como tal. Ese liderazgo situacional dice que esta teoría se basa en la cantidad de dirección o conducta de tarea y la cantidad de apoyo socioemocional o conducta de relación, como comunicación bilateral y apoyo. ¿Frente a qué? Frente a la situación específica y frente al nivel de madurez de los seguidores o grupos. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que para yo liderar de forma efectiva un grupo, yo tengo que entender, tengo que conocer cuál es la conducta de tarea, el nivel de conducta de tarea de cada uno y cuál es el nivel de conducta de relación. Cuando hablo de conducta de tarea, estoy hablando de competencias, conocimientos, destrezas, experiencia para desarrollar la tarea. Y cuando hablo de conducta de relación, estoy hablando de actitud, con C, es decir, de la manera como esa persona enfrenta la tarea, qué actitud tiene frente al trabajo que se le ha encomendado. Y depende obviamente de la comunicación. Entonces, hay unas situaciones específicas y yo tengo que entender, hay una situación específica en la que está cada uno de estos individuos, digámoslo así, entre conducta de tarea y conducta de relación. Y hay un nivel de madurez de los líderes o grupos. A ver, nosotros siempre, de pronto los que hayamos tenido la oportunidad de manejar grupos, el grupo no es homogéneo. Nunca un grupo es homogéneo. Siempre tiene diferencias. Es decir, ¿sí? ¿Alguien me va a hablar? Bueno, entonces, dentro de ese grupo siempre hay diferencias. O sea, hay uno que es muy motivado, hay otro que hay que empujar, hay otro que necesita... Perdón, porfa, cerremos los micrófonos para que no se mezclen los sonidos, ¿sí? Bueno, les comentaba que dentro de esos grupos, pues obviamente hay disparidad de ejecuciones o de performance. Entonces, liderazgo situacional, dice, el éxito está dado en la aplicación de un estilo de liderazgo en la situación apropiada. De pronto, ya les había comentado, yo estoy seguro que sí. Una vez preguntaron a Colin Powell, que era el jefe, digamos, de gobierno de Estados Unidos cuando la guerra del Golfo Pérsico, hace muchos años, cuando el gobierno Bush. Y cuando el tipo le preguntaron cuál era su estilo de liderazgo, él contestó, el estilo de liderazgo no depende del líder, depende del liderado. El estilo de liderazgo no depende del líder, depende del liderado. ¿Alguna opinión sobre eso? Sobre esa afirmación. Pues, a ver, yo qué pienso ahí es que, pues, en cierto modo sí es muy acertado en el sentido de que hay personas que no los motiva, pues no los motiva nada, o en ocasiones no tienen como compromiso o inclusive visión, por decir algo. Hay personas que empiezan digamos, en un nivel operativo y pueden tener una visión de progreso, entonces
se esfuerzan, estudian y van ascendiendo. Hay personas que se les puede dar la oportunidad, pero no se les ve esa actitud. Pueden tener aptitudes, pero la actitud no le ayuda. O y con base en eso, profe, pues, le hago una consulta. Uno trata o digamos, se pueden dar casos en que se les dé oportunidad a la gente, pero pues para alcanzar como lograr esos objetivos, pues de cierto modo un líder debe estar pues bien rodeado de gente que, pues que, como decimos, le siga la línea o que se suba, que jale para el mismo lado. Pues a ver, hay un tema que es importante y es el siguiente. Mire, cuando usted es líder, ese líder tiene que tener la capacidad de motivar a cualquier persona que le asigne. Es decir, mire, hay una frase bien importante en el tema de liderazgo que dice: los buenos equipos de trabajo no son cuestión de suerte. Ojalá a mí me entregaran un equipo de 20 personas y todos sean queridos, amables, sonrientes, trabajadores, emprendedores, luchadores. No, pues eso sería una maravilla. Si yo tuviera un grupo de esos, ¿se necesitaría el líder? Tal vez no se necesitaría, ese grupo trabajaría solo. Precisamente el liderazgo se requiere porque hay que tratar de trabajar esas diferencias. Entonces, vuelvo y repito, los buenos equipos de trabajo no son cuestión de suerte, ¿sí? Son producto del liderazgo, lo que la persona logre, perdón muchachos, de lo que la persona logre desarrollar en ellos. Vean, les cuento una historia. Yo trabajé muchos años en el sector financiero y una vez estaba yo manejando una oficina y mi jefe era una señora de aquí de Pereira que se llama Gloria Inés Noreña. Ella fue gerente de la lotería de Risaralda y bueno, desempeñó otros cargos acá. Y entonces una vez me llamó y me dijo: mire, lo que pasa es que tengo un problema, tengo un asesor en una oficina que ya no lo quieren allí y nadie me lo quiere recibir, o sea, ninguna otra oficina me lo quiere recibir. ¿Usted me lo recibe? Y yo, pues, ante una pregunta de esa, si era la jefe y todo, pues yo le dije: sí, mándemelo, ¿cierto? Mándemelo y yo trabajo con él. Pues ese muchacho tenía unos problemitas de actitud, ¿cierto? Que había que trabajar. Sin embargo, el tiempo que estuvo conmigo, los 2 años que estuvo conmigo, ese muchacho fue de los mejores asesores de la zona, logró convención los 2 años, trabajó bien y tal. Tampoco fui infalible en todos los casos, hubo casos en que me tocó definitivamente llamarle y decirle: no, venga, con esta persona no pude y tal. Con esto lo que les quiero decir es que ese trabajo del líder precisamente es ese, es tratar de desarrollar las capacidades de cada uno sin pretender que todos sean iguales. Todas las personas son diferentes y un buen líder lo tiene que reconocer y tiene que saber que tiene que aplicar X tareas, X actividades, o sea, X herramientas con A y otras diferentes con B, porque son totalmente diferentes. Y digamos, el hecho de tratarlos a todos por igual, ese es el liderazgo autoritario, autocrático, que trata de manejar a todas las personas de la misma manera, es contraproducente, porque se logra que los que están por debajo del desempeño, no digamos que son malos, simplemente tienen un desempeño inferior, por X o Y motivo, se escuden ahí, se queden ahí, y los que tienen un desempeño superior no sientan la motivación para permanecer ahí y bajen la productividad. Sí, es claro eso, muchachos. Entonces, esa tarea del líder es precisamente esa, es lograr potencializar las cosas buenas que tienen las personas, ¿sí? Y trabajarlas de diferente manera para lograr el éxito, para lograr que ellos alcancen los objetivos como tal. Entonces, el éxito estará dado entonces en la aplicación de un estilo de liderazgo en la situación apropiada. O sea, todos los estilos de liderazgo deben ser diferentes, muchachos. ¿Es claro eso? Sí, señor. Bueno, este es el esquema de liderazgo situacional como tal. Entonces, aquí en el eje de las X tenemos la conducta de relación. Y la conducta de relación lo vamos a llamar la actitud como tal, la actitud frente a la tarea. Y en el eje de las Y, la conducta de tarea, es decir, la capacidad.
Y dentro de la capacidad está el conocimiento, la experiencia, la destreza y tal, o sea, lo que necesita para hacer la tarea. Entonces, nosotros podremos tener una persona que esté en este cuadrante, que tenga una alta conducta de relación, es decir, tenga una actitud muy buena frente a la tarea y también tenga una alta conducta de tarea, es decir, tiene los conocimientos, tiene la experiencia, tiene la destreza. ¿Qué debemos hacer con esa persona? O sea, tiene buena actitud y tiene el conocimiento. Ustedes están que se van a celebrar, eso veo. Bueno, con esta persona que tiene todo, es decir, que tiene la conducta de tarea, tiene el conocimiento y tiene la actitud, pues simplemente debo motivarlo a que siga así, no le debo hacer mucho control. ¿Por qué? Pues porque ya está automotivado. Pero hay otro cuadrante en el que yo tengo una persona que tiene una alta conducta de relación, es decir, tiene muy buena actitud, pero tiene bajo conocimiento. Entonces, con esa persona debo mantenerle la actitud y tratar de instruirlo, ¿cierto? De enseñarle cómo se hace, de desarrollar mediante entrenamiento la habilidad para la tarea como tal. Hay otro que tengo aquí en esta parte que resulta, sí. Perdón, y si no tiene, o sea, y si no tiene la actitud, ¿qué manejo? Porque bueno, terminarás, llegamos a ese punto. Bueno. Me hace la pregunta. Aquí tengo una persona que está dentro de mi grupo también, que tiene una alta conducta de tarea, es decir, conoce la tarea y tal, pero la actitud es baja, es decir, le falta actitud. Entonces, con él tengo que trabajar otro tipo de estrategias. Tal vez tengo que sentarme con él, establecer cuál es la razón de su baja conducta de relación, es decir, qué le molesta del grupo, de la tarea, por qué está desmotivado, y tratar de solucionarlo. Y aquí en este cuadrante tengo uno que tiene baja conducta de relación y baja conducta de tarea. Ese sí es un lío, sí, porque digamos, este de aquí puede y quiere. Este de aquí quiere, pero tal vez no puede. Este de aquí puede, pero tal vez no quiere. Pero este de aquí ni quiere ni puede. Entonces, con este personaje que yo me encuentro aquí en este cuadrante, pues tengo que desarrollar unas tareas especiales, muy específicas, debo emplearme a fondo como líder y si definitivamente, porque no somos, el liderazgo no es infalible, o sea, no es ley que yo tenga que potenciar las habilidades de esta persona. Es posible que no se pueda, que no sea posible, es posible que yo tenga que llamar a mi jefe y decirle, mire, con Pedro definitivamente no fui capaz, no pude, ahí se lo entrego para que usted tome la decisión. ¿Sí me hago entender? Sí, señora, y ya respondió la pregunta. Entonces depende, ¿cierto? Depende. Si es baja conducta de relación, es decir, si es baja actitud, pues obviamente tengo que indagar qué es lo que pasa. Si es baja conducta de tarea, pues tengo que enseñarle, ¿cierto? Si realmente le falta entrenamiento, le falta destreza, le falta conocimiento, le falta know-how, le falta experiencia, pues tendré que, no sé, talleres o, digamos, darle mayor instrucción, facilitarle, digamos, el conocimiento sobre la tarea y apoyarlo mucho, ¿cierto? Entonces, digamos, en esta persona que yo tengo acá, pues voy a tener poco apoyo, ¿sí? No me voy a tener que emplear mucho. ¿Por qué? Pues porque simplemente es tratar de darle palmadas en la espalda y decirle, mire, y delegarle cosas para que él tome las decisiones, es decir, empoderarlo. ¿Por qué? Porque es un empleado muy bueno, tiene buena conducta y tiene buen conocimiento. Muchas de sus preguntas. Bueno, este liderazgo situacional, entonces, mira los 4 estilos básicos de liderazgo partiendo de acá, ¿cierto? Entonces, uno es dirigir, el otro es persuadir, el otro es participar, el otro es delegar. ¿Qué factor determina el uso de un estilo específico por parte de un líder? Entonces, es el nivel de desarrollo del seguidor ante una situación específica. Define ese estilo. O sea, el nivel de desarrollo está dado por la competencia más la actitud para realizar la tarea. Cuando yo desarrollo una tarea de liderazgo efectiva, yo tengo que conocer cuál es la competencia, es decir, qué capacidad tiene ese funcionario para desarrollar la tarea y qué actitud tiene, y tratar de trabajar cada uno por separado. Remata diciendo, mire, no hay nada tan injusto como tratar por igual a los que son desiguales. Todas las personas son diferentes. A cada uno, les he dicho de pronto en varias oportunidades, a cada persona la motivan cosas diferentes y yo como líder tengo que saber qué es lo que motiva a cada quien. Porque tal vez la recompensa que yo le esté dando a Pedro no le gusta,
¿sí? No le interesa y tal vez eso lo desmotive. Entonces, es importantísimo ese tema para el liderazgo. A medida que el nivel de desarrollo comience a aumentar en el logro de una tarea específica, el líder debe empezar a reducir la conducta de tarea. Es decir, en la medida en que ese funcionario se comienza a desempeñarse mejor, yo lo dejo, digámoslo así vulgarmente, muchachos, coloquialmente como se dice en la calle, yo lo dejo de chancletear, ¿sí? En la medida en que él me vaya respondiendo, ¿sí? Y aumentar la de relación, es decir, aumentar la confianza en él. Pero cuando el nivel de desarrollo ya es alto, el líder debe disminuir la conducta de tarea y también la de relación, es decir, dejarlo solito, porque tal vez eso es lo que él quiere ser autónomo y quiere poco control. Ese liderazgo situacional, entonces, el líder cambia su estilo de acuerdo al grado de desarrollo que tiene el subordinado. Uno tiene que ir, digamos, modificando la manera como trata a cada subordinado de acuerdo a su desempeño. Pues sí, si está creciendo y se está mejorando la situación, pues excelente, ¿cierto? Pero si no, pues también tendré que hacerlo al contrario, ¿cierto? Si la conducta de relación está bajando y la conducta de tarea también, pues tendré que aplicar otras estrategias un poquito más fuertes para lograr el desempeño o para llegar a un momento de determinar que no es posible, ¿sí? Porque, vuelvo y le repito, no somos infalibles como líderes. Este liderazgo situacional, bueno, entonces, del cuadrante de 1, desarrollo 1, poca competencia y mucho interés, tenemos que dirigir, estructurar y controlar. En el desarrollo nivel 2, que tiene alguna competencia pero poco interés, es decir, tiene buena conducta de tarea pero baja en conducta de relación, es instruir, orientar y ayudar. En el desarrollo 3, que tiene competencia e interés variable, puede tener bajo interés, elogiar, escuchar y dar facilidades. Y en el último, que es mucha competencia y mucho interés, es decir, este es el que está, además de que está motivado, quiere hacer las cosas y además está capacitado para hacerlas, pues delegar, dar la posición de la posibilidad de la toma de decisiones. Por último, la teoría del camino meta dice que la efectividad del líder es función de qué tanto sus interacciones con los subordinados ayudan a estos a identificar qué es lo que hay que hacer, a sentirse motivados para hacerlo y hacerlo de hecho como tal. El líder tiene éxito cuando entonces clarifica las metas, aumenta las recompensas para los subordinados que las logran y recordemos que es importante recalcar que cuando nosotros hablamos de recompensas no necesariamente estamos hablando de dinero. Recordemos que no a todas las personas los motiva la misma recompensa, es decir, hay unos que quieren dinero, otros que quieren reconocimiento, entonces yo debo entender eso, teniendo en cuenta las características de la tarea, las características del subordinado como tal, la conducta del liderazgo y el efecto del líder en la motivación y la satisfacción, que es importantísimo. Ese es el tema de fondo. El efecto que tenga mi actuar como líder en ese desempeño de ese liderazgo como tal. El liderazgo y toma de decisiones, este es el modelo Brom-Jetton, que nos habla entonces, va desde un liderazgo centrado en el jefe como tal, a un liderazgo centrado en el subordinado y comienza entonces con el empleo de la autoridad por el jefe como tal o el área de libertad para los subordinados. Primero hablamos de que es un gerente que toma la decisión y la comunica simplemente, no le pregunta a nadie. Ese gerente vende la decisión como tal. Ese gerente presenta las ideas y solicita preguntas. Ya más, digamos, tendiendo hacia el otro lado, el gerente presenta una decisión tentativa y puede ser cambiada. Dice, mire, esta es mi opinión, pero recibo opiniones diversas sobre el tema y las puedo tener en cuenta. También el gerente presenta un problema, recibe sugerencias y toma decisiones. Más adelante el gerente define los límites y solicita que el grupo tome la decisión. Podría ser permitirles que formen parte de la decisión. Y más adelante, en área de más libertad para los subordinados, el gerente permite que el grupo funcione dentro de los límites establecidos, es decir, les da el empoderamiento para que ellos participen de las decisiones importantes. En relaciones entre liderazgo y comunicación, el efecto Pigmalión o profecía autocumplida que dice: Pigmalión fue un príncipe de la mitología greco-romana que esculpió en marfil la estatua de la mujer ideal. Tan bella y perfecta fue su creación que la fuerza de su amor por ella permitió que cobrara vida. ¿Qué quiere decir? Que la expectativa de un evento puede llevar a causarlo. Es decir, que si nosotros realmente lo creamos en la mente y trabajamos por ello, es muy posible que lo logremos. Hay una alta posibilidad de que lo logremos. Recordemos que
muchos de los emprendimientos que nosotros tenemos, de las ideas que tenemos, se quedan frustradas. ¿Por qué? Por el excesivo conocimiento que tenemos. O sea, nosotros nos imaginamos una idea y creemos hoy eufóricamente que la vamos a conseguir, pero mañana estamos en otro estado y mañana ya llega la información y en la parte izquierda del cerebro le dice a la parte derecha: no sueñe que usted no es capaz de hacer eso. Y ahí queda la idea como tal. Muchachos, ¿preguntas hasta aquí? Muy claro, profe. Bueno, sobre eso, de una vez, antes de que miremos el otro tema, el regalo de amor y amistad que les tengo es que hoy tenemos programado el segundo parcial, ¿cierto? Sí. Pero no lo vamos a hacer como un examen como tal, sino que les voy a dejar un taller. Y no sé, pues ya ustedes me dirán si lo entregan el lunes o mañana, bueno, no sé, no, el lunes. Es un taller sobre algo que tiene que ver con establecer unas definiciones en sus empresas o en sus áreas sobre el estilo de liderazgo con algún caso práctico. Y eso lo vamos a tener en cuenta como nota del segundo parcial. ¿Qué les parece? Profe, pero usted lo sube ahora, ¿lo sube ahora o lo sube mañana? No, ahorita mismo, antes de acostarme, mentiras, antes de irme a celebrar amor y amistad. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, ¿y lo sube ahora y que abierto el lunes hasta qué horas? No sé, pues por hasta qué, hasta las 7 de la noche, ¿o qué? Profe, usted ya irá, no, la idea es saber nosotros más o menos, programarnos con los que trabajamos y así. Profe, es que, sí, Jamie, pero es que, por ejemplo, yo trabajo mañana, entonces yo trabajo mañana todo el día, entonces solo me quedaría la noche de mañana y un pedacito de la noche de lunes para poderlo terminar. No, entonces dejémoslo hasta el lunes a medianoche. Eso, mucho mejor, profe, muchas gracias. Listo. Muchachos, ¿están de acuerdo con eso o tienen alguna otra idea? No, profe, así está bien. No, profe, así está bien. Bueno, listo. Gracias, Vamos a mirar. Bueno, entonces, sobre este tema de motivación que nos habla el módulo, entonces es el elemento esencial de la inducción. Aquí vamos a hablar un poquitico sobre la temática del módulo. Este tema, ustedes ya lo leyeron, yo creo que ustedes ya terminaron de leer el módulo. ¿Cierto que sí? Ya casi. No me diga eso, que me dan unos nervios. Me da como un poquito de estrés. Bueno, Cuidado, profe, que eso no es bueno para usted. sí, tiene toda la razón. Mejor le voy a bajar. Bueno, me voy a imaginar, voy a dar por hecho que sí, que ustedes ya todos leyeron todo este tema y que va a ser muy sencillo. Bueno, después de realizar el proceso de selección, la empresa entonces da continuidad y acompañamiento al empleado contratado como tal. Entonces llega ese empleado. Los componentes de la inducción como tal son factores técnicos y los factores emocionales. Los factores técnicos tendrán que ver entonces con actividad física, ejecución, ¿sí? Lo que realmente va a ser el personaje como tal. Nos habla de, digamos, tener en cuenta una planeación en el momento de citar a una inducción como tal. Una buena ejecución sería presentar a la persona encargada, presentar la información general de la empresa, como un contexto para que la persona entienda, digamos, y sepa a qué lugar de trabajo ha llegado y cuáles son las expectativas que tenemos sobre eso. Presentar la información relativa al cargo, como el manual de funciones, orden jerárquico y todas estas cosas. Efectuar un acompañamiento físico a las instalaciones y lugar de trabajo, el conocimiento. También realizar una evaluación escrita sobre procedimientos y tal vez efectuar retroalimentación oral para asegurarse de que todos los puntos de responsabilidad y nivel jerárquico quedan claros para ese nuevo integrante del grupo como tal. Esta inducción contiene unas pautas mínimas de abordaje. O sea, la inducción habla sobre temas generales, objetivos organizacionales, manuales, de pronto beneficios que tenga frente a la empresa, requisitos que se tengan en el trabajo, qué se espera de él como tal. Y estos factores técnicos estarán formados entonces por la agenda programada para la inducción. La inducción es una cosa, la capacitación es otra,
el entrenamiento es diferente y la formación es diferente, ya lo vamos a ver. Vamos a ver este videito que es muy cortico, pero entonces, como ustedes saben, nos toca verlo desde allá. Pues ya lo hemos visto, ¿no? Este no, ¿cierto? No, señor. Bueno, entonces se los voy a compartir al WhatsApp, dura 5 minutos, nos vemos en 6 minuticos. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, señor. Listo, ya nos vemos entonces.
Listo, muchachos. Sí, señor. Bueno, básicamente es un videito bien especial donde nos habla sobre ese proceso de inducción como tal, como de primer acercamiento con la empresa. Por básico que parezca, muchachos, es importante que dentro de David. las actividades, ¿sí? Que dentro de las actividades de desarrollo de talento humano se tenga en cuenta un buen proceso de inducción, porque es la primera imagen que tiene la persona que llega sobre la empresa como tal. Bueno, sobre los factores emocionales, entonces podemos decir que amabilidad, cordialidad, actitud positiva, invitación a formar parte de la compañía y motivación. Eso todo formar parte, digamos, de ese proceso de inducción como tal. Es como venderle a ese nuevo empleado la idea de que va a ser bien tratado y obviamente que se integra, le va a facilitar la integración rápidamente a la empresa como tal. Dice, los factores motivacionales están dados desde el ámbito emocional, ya que la persona, como ser autónomo, genera escenarios positivos y negativos de acuerdo a la percepción inicial que tenga, ¿cierto? Si un empleado es bien recibido, si percibe que, digamos que la actitud de su jefe es buena, de sus compañeros es buena, pues obviamente más rápidamente y más fácilmente se va a adaptar a la tarea como tal. Acciones relevantes desde el punto de vista emocional. Primero, el saludo cordial, ¿cierto? Por el nombre. Ustedes saben que por ahí dicen que la palabra más agradable que puede escuchar un ser humano es el nombre. Por eso nosotros debemos trabajar mucho en el tema de recordar los nombres. Yo trabajo mucho en eso, porque nosotros somos muy despistados en eso. Ustedes saben que a uno le presentan una persona, y esa persona le dice a uno, mucho gusto, Fernando. Y a los 10 segundos, uno se ve en la penosa obligación de decirle, ay, qué pena, ¿me recuerda su nombre? Y eso pues es, digamos, es como de simple, como cortesía, digamos así. El sentimiento de eso, hacerlo, digamos, tratar a una persona por el nombre es un sentimiento, genera un sentimiento de importancia y valor. No hacerlo genera despersonalización como tal. Disponer de un lugar específico para atender la inducción genera confianza y privacidad. Permite mayor sinceridad para manifestar inquietudes y preguntas. O sea, puede hacer más fluido el proceso de inducción. No hacerlo significa que no hubo planificación al respecto, se percibe la información superficial y se opta por no profundizar en ningún aspecto. Es decir, se entiende que no hubo desde un momento previo, no se le dio la importancia al momento como tal. Acompañar y hacer una pequeña introducción de cada persona que le será presentada. Eso propicia una sensación de respaldo y acompañamiento. No hacerlo, se está solo desde el comienzo, no hay imagen de unidad o compañerismo desde el primer momento, es decir, no hay una sensación de equipo como tal. El, el módulo nos plantea este otro videito, lo vamos a ver, este es cortico también. Es de 3 minuticos, es como más o menos se siente una persona al llegar a una empresa. Vamos a verlo y enseguida nos vemos, ¿sí? Listo, muchachos. 3 minuticos y ya nos vemos. Compañeros, ¿listo? Listo, sí, Sí, señor. señor. Bueno, muchas gracias.
Profe, Muchachos, no pudimos ver el video, o sea, no es el link correcto. no, profe, es el mismo de ahora. Todos los cambiado. Me lo repitió. Bueno, listo, dejemos así, dejémoslo pendiente y después ustedes cuando tengan tiempo, mañana después de la misa, lo ven, listo. Profe, pero usted envía el link, porque es que ese link nos daba el mismo. Pues yo lo cambié, o sea, es el que les estoy mostrando, mire, es este. No, pero profe, nos arrastra el mismo. No, sí, profe, nos arrastra el primero que nos envió. Todos los links que han enviado ha sido el mismo. Bueno, disculpen por el error. Les queda entonces de tarea, ¿listo? Para que lo vean cuando miren el módulo. Muchachos, sigamos entonces con el tema. Por aquí miramos... El del módulo que está diferente, profe. ¿Cómo? El del módulo que está diferente. Yo tengo una pregunta para ese triangulito. Ahorita se la hago, profe. Perdón. Dígame, Jamie, ¿qué me iba a preguntar? No, profe, Alejandro. Alejandro, perdón, dígame. Profe, cuando se refiere al término factores higiénicos, Sí. sociales, seguridad fisiológicas, tengo una duda. A ver, en la empresa tenemos dos compañeros. Ahora pues que usted mencionaba la parte de que el jefe le asigna a uno una persona, también ahí yo digo que un buen líder debe de tener mucha paciencia, porque es que hay veces en las empresas le asignan a uno un funcionario, por ejemplo, un compañero de nosotros obtuvo un golpe en la cabeza y él empezó a sufrir de demencia. Y entonces se convertía algo complicado porque a él, primero que todo, la empresa no lo podía sacar. Segundo, no lo podía pensionar, porque eso era pues, todo el trámite que usted conoce. Y ahí y eso interfería, digámoslo así, con la seguridad de los otros compañeros, porque él se empezó a tornar de una manera violenta. Entonces, cuando yo miraba esto, los factores motivacionales que se generan por un impulso propio, pero esta persona no estaba en ese momento en la capacidad para controlar los impulsos. ¿Qué puede hacer uno ahí en ese momento fuera de tener paciencia? No, a ver, esa es una situación atípica.
pretenderá que yo le conteste la pregunta en este momento, ¿no? Vea, eso es una situación totalmente atípica. Lo que pasa es que pasa de todo en el país del Sagrado Corazón, que es el nuestro, ¿cierto? Se supone que una persona en esa condición no debe estar laborando, ¿sí? Se supone que ya debe estar cubierta por una cosa que se llama riesgos laborales, o sí, la ARL, digamos. Lo que pasa es que la ARL es una aseguradora, y el negocio de las aseguradoras, ¿cuál es el negocio de la aseguradora? El negocio de la aseguradora es no pagar. Asegurar y no pagar. Asegurar y no pagar. Ese es el negocio de ellos. A pesar de que digan lo contrario, respeto todas las opiniones, pero cuando ellos le niegan el servicio a un cliente porque ha presentado siniestros, están demostrando que su negocio es recaudar y no pagar. Entonces, se van a eso, ¿cierto? La ARL no responde, pero esa persona en esas condiciones que usted me comenta no debería estar laborando, o sea, no tiene por qué estar laborando, debería estar cubierto, sus ingresos deberían estar cubiertos por una aseguradora, por una ARL. Ahí no hay nada que hacer, ¿sí me entiende? O sea, lo que usted me habla de la paciencia, claro, pues un líder tiene que tener la paciencia de Job, ¿sí? Y cuando usted le entrega a una persona, digamos por una inducción, tiene que contar con la capacidad que usted tenga para entregarle los conocimientos a esa persona. No todas las personas tienen la capacidad, digámoslo así, para hacer de tutores. Mire, la enseñanza no es sencilla y eso requiere de unas condiciones especiales. Entonces, digamos que ese planteamiento que usted me hace es totalmente atípico y pues necesitará de un tratamiento, no sé, clínico, un tratamiento especial, un tratamiento médico o psicológico, no sé. Pero pues se sale de todo parámetro, digamos, de desarrollo de talento humano. No sé si, pues yo sé que no es la respuesta que quería encontrar, pero digamos que básicamente es eso. O sea, no sería un problema directo de desarrollo de talento humano. Ese caso nos sucedió en la empresa, pero estuvimos peleando con el tema de pensiones para que a él lo declararan, le dieran la pensión por invalidez, le dieron 1 año y medio. Y ya la empresa, lo último, la decisión que tomó fue debido a que él se fue convirtiendo en una persona muy conflictiva y a la vez muy agresiva. Entonces la empresa tomó la decisión fue de mandarlo para la casa, pero pagarle el sueldo, evitando que se fuera, porque él ya una vez agredió a un compañero físicamente. Sí, pero digamos que eso no debería ser ni siquiera la empresa la que le estaría pagando, le debería estar pagando la ARL, pero de aquí a que la ARL le pague, mejor dicho, pueden durar años. O sea, yo conozco procesos de incapacidades de personas y tal que las ARLs no responden. ¿Por qué? Porque son unas aseguradoras y el negocio de ellos es no pagar. Bueno, sigamos entonces con el tema acá. Aquí vamos a hablar un poquitico sobre la pirámide de necesidades de Maslow. Tal vez en alguna oportunidad ustedes hayan tenido algún acercamiento con ellas. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque maneja, digamos, dentro de el manejo de personas, que todos tenemos unas necesidades diferentes. Hay unas necesidades fisiológicas, como son la comida, la respiración, el sexo, cosas por el estilo. Hay unas necesidades de seguridad, que es que nosotros necesitamos sentirnos seguros. Hay unas necesidades sociales, que es como tener el reconocimiento de un grupo, pertenecer a un grupo, a una familia, a una sociedad como tal. Hay unas necesidades de reconocimiento como tal y hay unas necesidades de autosuperación. Es decir, cuando ya yo voy cubriendo las necesidades de abajo hacia arriba. Hay veces que yo digo, bueno, yo veo una persona que en la calle arriesga la vida por un plato de comida y yo no lo entiendo. ¿Cómo lo podría entender? Pues para mí es inentendible. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo esa necesidad. Pero la persona que no tenga resuelta esa necesidad fisiológica tendrá que arriesgar su vida por un plato de comida, ¿sí? Lo que pasa es que haría falta un tema que se llama la empatía y ponernos nosotros en las condiciones o en la situación de los demás, ponernos en los zapatos de la otra persona, porque nosotros tenemos un filtro mental y nosotros vemos las cosas como las queremos ver, nosotros vemos el mundo como es la percepción nuestra, pero no como es realmente. Ni siquiera existe. Recordemos que ni siquiera el color existe, el color ni siquiera existe. Es una percepción que nosotros le damos a unas vibraciones de luz, pero ni siquiera existe como tal.
Entonces, digamos, se tiene en cuenta, o hablamos un poquitico de las necesidades, de la pirámide de necesidades de Maslow, porque es importante tener en cuenta cuando una persona no tiene resueltas, digamos, algunas necesidades, cómo es ese comportamiento como tal, porque puede ser bien diferente al de otra persona. La persona que tiene las fisiológicas resueltas, seguridad también, sociales también, y reconocimiento, después se puede dedicar al altruismo, y el altruismo es hacer actividades que propendan por el bien social, ¿sí? Es decir, benefactores y tal. Pero pues tendremos que, para llegar allí, de que tener resueltas todas las otras necesidades como tal. Eso dice la teoría de Abraham Maslow sobre la pirámide de las necesidades como tal. Preguntas, muchachos. No, señor. Sí, señor. Ahora, no, sí. Dígame. Bueno, ahora como el tema de capacitación y desarrollo. Después de que la persona ha sido vinculada a la organización, entonces inician los procesos de integración como tal y el proceso de capacitación, que es diferente al de inducción. El de inducción en general es el conocimiento de la empresa, las condiciones, el sitio de trabajo, Lo otro es la capacitación y el desarrollo como tal. Hay unos mecanismos, digamos, para esto que son, entonces ahí ya entramos a hablar de capacitación, entrenamiento y formación como tal. La capacitación, entonces, es brindarle a ese personaje nuevo que llegó los elementos necesarios de conocimiento, de herramientas, de manuales, de procesos, de maquinaria, no sé, todo lo que necesite para desarrollar su labor, capacitarlo para que realice la labor. Digamos que puede ser relativo en cuanto a que cuando yo contrato a una persona que viene de otra empresa o casi un talento de otra empresa que estaba haciendo lo mismo, pues esa capacitación va a ser muy fácil, ¿cierto? Pues ¿por qué? Pues es una persona que ya conoce, y hoy en día se trata mucho de eso, ¿cierto? La contratación que tratan de hacer las empresas la hacen con base en experiencia, en conocimientos, en historia, digamos, ¿sí? Entonces, digamos que esa capacitación podría ser breve en cuanto yo haga una buena selección del personaje como tal. Pero tiene que ver entonces con esos elementos, esos, digamos, insumos que él necesita para desarrollar su labor como tal. El entrenamiento es diferente, el entrenamiento nos habla, digamos, como de la habilidad para desarrollar la tarea. Entrenamiento nosotros podríamos asimilarlo como al tema deportivo, ¿cierto? Un deportista entrena todos los días, ¿para qué? Pues para lograr un mejor performance, para lograr una mejor manera de hacer su tarea. Y por último, la formación como tal es ya un tema, digamos, de mayor envergadura, digamos, es como que brindarle a la persona que estando aquí aprenda, por ejemplo, a hablar inglés, que aprenda sobre algún tema específico o que estudie algo sobre lo que nosotros desarrollamos como tal. Y en eso, digamos, algunas empresas son celosas, pero hay una frase que yo de pronto ya se las había comentado, que es de Henry Ford, que dice que lo único peor que formar a un empleado y que se vaya es no formarlo y que se quede. Es decir, no podemos ser tacaños, digámoslo así, o mezquinos en el tema de la formación, porque si yo formo a un empleado, esa formación es una inversión que yo estoy haciendo en un mejor desempeño. ¿Que tiene un riesgo? Claro, tiene un riesgo de que mañana la empresa de aquí de la esquina se dé cuenta de que yo formé a Pedro, le di la formación en X tarea y ellos entonces le ofrezcan 500.000 pesos más para que vaya a trabajar con ellos. Eso es un riesgo inherente al tema de desarrollo de talento humano, pero hay que correrlo como tal. Es mejor formar y esperar que se quede a no formar, ¿cierto? Bueno, entonces esa diferencia entre capacitación que hay genérica, donde se realizan para personas de diferentes áreas que pueden tener, digamos, algunos elementos comunes dentro de la organización como tal, y también la formación, la capacitación específica, que es ya la del cargo como tal, que es entre personas que desempeñan el mismo oficio. También dice que en esa capacitación específica esta capacitación se realiza para personas que desempeñan el mismo oficio,
se programa y ejecuta con pocas personas o de forma individual, tal vez sí, tal vez sea necesario hacerlo de forma individual, requiere de un conocimiento sistemático y se puede impartir una vez y regularse solo mediante los resultados de la labor. Obedece a las necesidades particulares de aprendizaje para una labor que debe llevarse a cabo. Vamos a ver qué suerte tengo con este otro videíto que está aquí en el módulo. Es sobre este señor que es un dirigente de Coca-Cola y habla sobre la contratación de personal. Voy a tratar de hacerlo bien, a ver si... Listo, bueno, entonces les voy a compartir este link despacio, con mucho cuidado, a ver si soy capaz esta vez. Listo, por favor ingresemos y miremos a ver si sí corresponde. Es una charla con un dirigente de Coca-Cola. Sí, profe, ese sí es. Ese sí, uy, apláudanme muchachos, ¿ah? Lo logré. Bueno, dura 6 minuticos, ya nos vemos. Listo, muchachos. Listo. Sí, profe.
Listo, muchachos. Sí, señor. Bueno, solamente un comentario sobre ese video. ¿Qué relación habrá entre la felicidad y la productividad en el trabajo? Profe, pues yo considero que es un estado como pues, de tranquilidad que le permite poderse concentrar en las actividades que tenga asignadas y por ende poder generar una mayor eficiencia en la labor. Sí. ¿Por qué habla usted de tranquilidad? Porque pues hay algo pues en lo que uno escucha más, no comparto, y es que cuando dicen que los problemas de la casa, los problemas personales no se llevan, uno en la empresa no deja de ser diferente a uno, entonces pues es difícil llegar a las puertas de la empresa y dejar la situación personal, o llegar a la casa y dejar en la puerta la situación laboral. Entonces cuando lo relaciono con la tranquilidad, porque pues esa tranquilidad pues en cierto modo es como un estado de felicidad también, de no tener pues dificultades, no que no haya problemas, simplemente que lo que se presenta, las situaciones difíciles, pues son manejables. Claro. Qué pena, hombre, meterlo en estos temas filosóficos. Esto es complejo, sino que me causó curiosidad. Digamos, en un concepto muy personal, y respeto todos los conceptos que haya en contrario, la felicidad realmente no existe. La felicidad, nosotros los seres humanos no estamos hechos, no fuimos creados para ser felices, porque somos incompletos en todo momento. Lo que sí perseguimos mucho es la tranquilidad, ¿sí? O la serenidad. Es decir, nosotros perseguimos estar en ambientes que sean tranquilos, que sean estables, que sean seguros, que no me generen mucho movimiento. Eso que usted comenta ahorita es básico, ¿cierto? Es un concepto erróneo, ¿sí? De decirle a la persona, es que cuando usted entra a la empresa, tiene que abandonar todos sus problemas personales y llegar acá. No, eso no es posible. Eso sería tanto como dejar la mitad de la cabeza en la casa y venir a trabajar con la otra mitad. No, nosotros tenemos que trabajar con la cabeza completa. Y también decir que yo por la tarde llego a la casa y ya abandoné todos los problemas, olvidé todos los problemas de la empresa y ya es un mundo aparte. No, eso es una utopía. Hay personas que lo manejan de una manera diferente, que tienen una capacidad para manejar esos episodios de estrés y de pronto, llamémoslo, no lo llamemos fingir, pero llamémoslo, digamos, actuar de manera diferente. Pero eso no es sencillo, eso no es tan simple como decir, es que usted llega acá y deja sus problemas afuera y entra solo a trabajar. Eso es importante, muchas gracias. Qué pena haberlo metido ahí en el lío filosófico. Bueno, el entrenamiento como tal, ya lo dijimos. ¿Cómo? Tranquilo, pero usted se aclaró la idea por donde yo quería llegar, es que la felicidad es más, o sea, lo que usted dice es cierto, no existe, es como, simplemente es como una búsqueda constante de un estado de tranquilidad. Exacto, sí, un estado de serenidad, de un estado, digamos, de un área de confort como tal. Nosotros los seres humanos nacemos y crecemos con base en una sustancia que segrega el cerebro que se llama la dopamina. Y eso genera como unos episodios, unos momentos de euforia y nos hace creer que eso es felicidad. Nosotros tenemos momentos eufóricos y tal y lo asociamos con felicidad, pero no es felicidad, es tranquilidad, es serenidad, es estabilidad como tal. Lo que pasa es que lo llamamos, digamos, tendemos a llamarlo felicidad como tal, o la vida feliz. No, la verdad es que
no creo, digamos, hay unas teorías muy elaboradas sobre eso que nosotros no estamos preparados para eso. Pero bueno, eso formará parte de otra historia. Pronto un domingo, después de misa, que tengamos tiempo, nos sentamos y nos ponemos de acuerdo en ese tema. ¿Listo? Bueno, entonces, hablamos del entrenamiento y tal, como la destreza que se debe adquirir como tal. La formación, entonces, es el mecanismo de desarrollo para lograr un objetivo mediano o de largo plazo. Sí, la formación tiene que ver más con el largo plazo, es decir, es otorgarle a esa persona la posibilidad de que estudie, que desarrolle algunas capacidades técnicas y tal, pues que me puedan servir a mí, digamos, para mejorar la productividad como tal. La formación es entendida como un proceso de duración superior a la capacitación, es decir, tiene que ver más con el tiempo como tal, como con el futuro. Entonces, básicamente lo que quiero rescatar con esto es decir que la inducción es una cosa, que es un proceso, digamos, general, que yo debo llevar a cabo con una persona que llega nueva hoy a la empresa, que la capacitación tiene que ver, entonces, con ya brindarle a la persona los elementos necesarios para desarrollar su tarea, sea en capacitación genérica o en capacitación específica en su puesto como tal, ahí en lo que tiene que hacer. Y que el entrenamiento es el desarrollo de habilidades como tal. El entrenamiento es como todos los días hacer lo mismo y desarrollar habilidades para que mañana haya más productividad, mayor productividad. Y la formación tiene que ver entonces con el tiempo, con la visión de futuro, con el desarrollo de las condiciones de una persona en el futuro que me pueda permitir a mí garantizar un mejor desempeño en ese futuro como tal. Entonces, hacemos la diferencia entre inducción, capacitación, entrenamiento y formación. Son 4 cosas totalmente diferentes. Decimos que se puede formar mediante la profesionalización del cargo, por ejemplo. Se puede formar mediante aprendizaje de idiomas o se puede formar mediante el desarrollo de habilidades como tal, que sean muy específicas del cargo de la empresa como tal. Pero también puede hacer formación genérica, como hay empresas, por ejemplo, que le brindan a las personas o les pagan sus estudios universitarios, especializaciones, cursos de inglés, cursos tal. ¿Por qué? Pues porque invierten en eso, porque saben que eso lo van a aprovechar en últimas en el tema de productividad como tal. Bueno, aquí está pues más o menos como la definición de cada uno. Y por temática, muchachos, vamos a dejar aquí, hasta aquí por hoy. Luego viene el tema pues de higiene. Profe, Sí. una pregunta. Sí. ¿Dónde queda el periodo? ¿Dónde queda el qué? El periodo de prueba que esa prueba. Eso es, digamos, en la etapa de contratación. Cuando yo hago digamos, determino que la persona debe presentar o estar en un periodo de prueba, eso está dentro de la contratación como tal. Es pero digamos que ya es un tema más contractual. Es como, digamos, la disminución de alguna manera que hace la empresa del riesgo de que no haya hecho una contratación eficaz. Pero mire, si yo hago un buen proceso de selección y un buen proceso de contratación, yo a la final no necesito el periodo de prueba. El periodo de prueba se presenta muchas veces, digamos, por temas actitudinales. Digamos que yo, dentro de todo el proceso de selección, dentro del proceso de pruebas psicológicas, técnicas y tal, o específicas, no haya sido capaz de determinar si era mi candidato, o sea, si era la persona ideal. Hay muchas empresas que no lo utilizan, no utilizan el periodo de prueba. Hay otras que sí, es muy normal, digamos como una medida más de seguridad, pero eso forma parte de la etapa de contratación como tal. Sí. Profe, ¿y el empleado ya no tiene necesidad de pasar preaviso en el momento de retiro de la empresa? No, de parte del empleado no. Eso en la última reforma laboral quedó suprimido. Digamos que yo como empleado, yo puedo decirle a mi empleador que trabajo hasta hoy y que mañana ya no vengo. Y digamos, eso nunca se supo, porque digamos que aquí se dan muchas cosas. Nunca se supo si fue un vacío de la norma o si realmente el legislador quiso que la norma quedara de esa manera. Porque antes de la última reforma laboral había un periodo de preaviso, ¿sí? Es decir, yo le tenía que avisar con 30 días de anticipación a mi jefe que yo me iba a ir, y si no lo hacía, tenía que pagar ese tiempo.
Hoy en día quedó, el empleador no lo puede hacer, el empleador no me puede despedir, me decir mañana no viene, me tiene que pagar, pero el empleado sí lo puede hacer. Entonces, vuelvo y repito, o sea, no sé si fue que se les escapó o si realmente el legislador quiso que eso quedara de esa manera. Ok, gracias. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? No, señor. Bueno, entonces, quedan libres de irse a celebrar, mucho juicio, no se van a emborrachar. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz día. Profe. Muchachos, a ustedes muchas gracias por la atención, por la paciencia. Nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Entonces, bueno, quedamos en la siguiente tarea. Dime, Gloria Patricia. Ay, profe, qué pena molestarlo. Fue que yo le mandé ahorita WhatsApp de la asistencia mía, que me estaba fallando el internet. Gloria Patricia, ya lo voy a Gloria revisar. Patricia Grajales, sí. Ya lo voy a Gracias, revisar. profe. Bueno, muchachos, entonces quedamos en que yo ahora les cargo el taller. Es un taller muy sencillo, muchachos. Es, como les digo, el regalo de amor y amistad que les tenía. Entonces queda habilitado hasta el lunes a medianoche. Es un tallercito muy sencillo sobre determinar el estilo de liderazgo y algún caso práctico. Yo se lo explico bien allí. Y ya nos vemos dentro de 8 días entonces para que le demos cierre con un temita que nos quedó pendiente allí, que es la desvinculación, y hacemos el examen final y ya damos por terminado el módulo. Listo, muchachos. Muchas gracias, profe. No, por el contrario. Muchas gracias a ustedes por la atención. Cuídense mucho, mucho juicio. Y Profe, que... no me gustan los regalos. ¿Cómo? No me gustan los regalos. ¿Quieres examen? ¿Quieres un examen entonces? No. Tampoco, no. Gracias. Sola. Mentira, profe. Puede cambiar por otro regalo, profe. Ese está bien. Marta Lucía, esto es al gusto del consumidor. Si tú quieres un examen, no hay ningún problema. Yo te preparo uno. No, profe, no, gracias. Profe, una pregunta. Dígame, Duerrey. La otra, pues el examen final abarca todos los temas o Sí, cómo... desde ese día que nos vimos la primera vez y que yo lo saludé, sí. Ajá, sí señor. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, señor. No, Bueno, señor. listo. Entonces, que descansen, mucho juicio, nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Listo, profe, hasta Feliz luego. noche. Chao a todos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias.